Soy Lina Botero y soy la curadora de la exposición Fernando Botero, una celebración que se lleva a cabo en el Museo Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y que estará abierto hasta el 10 de junio de este año. Los esperamos para que vengan a visitarla. Pues yo llevo ya muchos años trabajando con mi padre, es decir, simplemente porque he querido apoyarlo en todas las cosas que obviamente no suponen su trabajo artístico y creativo. Es decir, con el paso de los años son tantos los compromisos que él ha tenido que lo obligan a estar por fuera del estudio, que realmente yo sentí como que podía colaborar con él en ese nivel, a ese nivel, y entonces ya llevo muchos años apoyándolo así. Total que cuando se produjo esta invitación del Museo Palacio de Bellas Artes para realizar esta exposición y conjuntamente me propusieron a mí que fuera la curadora, sentí que era una cosa, ¿me entiendes?, para el cual ya estaba preparada y que lo podía hacer. Sé exactamente qué le interesa a él en el momento de presentar su obra, de cómo le gusta que se cuelgue su obra, cómo le gusta, cuál es lo que él quiere transmitir a través de una exposición, etcétera, y creo que se logró. Digo, primero que todo, esto no es un negocio, esto es simplemente yo apoyarlo a él en temas que le quitan tiempo de su proceso creativo. Nuevamente vuelvo a decir, todo el proceso ha fluido de manera muy natural. Yo creo que es un gran complemento, es decir, para mí, para él, para todos. Feliz, es decir, en las primeras 3 semanas se han superado ya las 100,000 personas, las 100,000 entradas a la exposición, lo cual es un récord increíble. El entusiasmo con la cual la exposición ha sido acogida ha sido fabuloso. Estamos realmente felices con los resultados y realmente muy conmovidos porque esta exposición se está llevando a cabo en este museo y en este recinto tan importante. Adoro este país, siento que este país nos ha acogido de una manera amplia y generosa, a mí y a mi familia. El mexicano en sí es muy hospitalario. Total que realmente ya nos sentimos como en casa y yo estoy muy feliz de tener el privilegio de trabajar con entidades como esta y otras con las cuales trabajo en México. Realmente estamos felices. Yo considero que México es como una segunda casa. La exposición cuenta con 177 obras, es la retrospectiva más grande que se ha hecho jamás sobre la obra de Fernando Botero. Incluye obras de diferentes formatos y diferentes técnicas. Hay óleos, hay cuadros al óleo, hay dibujos, hay pasteles, hay acuarelas y hay esculturas en diferentes formatos también, esculturas pequeñas y esculturas monumentales, de las cuales hay 5 en la explanada enfrente del Museo Palacio de Bellas Artes. Hay 11 esculturas pequeñas. La exposición representa un recorrido no cronológico, sino más bien temático por la obra de Fernando Botero. Estos son los temas más importantes que han ocupado su producción artística en los últimos 63 años. En esta sala, por ejemplo, vemos los cuadros que él dedicó al tema del circo. Esta fue una serie que surgió en su obra en el 2006, cuando estando en Zihuatanejo, que es un lugar donde él venía con muchísima frecuencia en México, se encontró con un circo de pueblo y realmente quedó impactado por la enorme poesía y la enorme plasticidad que existía en este tema. Y al día siguiente empezó a pintar su primer cuadro sobre el tema del circo y esta serie duró en su obra más de 1 año y medio, total que fue importante, y la coloqué precisamente en la sala contigua a la de Abu Ghraib para que se produjera ese gran contraste entre estos cuadros que tienen un gran colorido y son muy alegres, junto a aquellos de Abu Ghraib que tienen otra paleta completamente diferente, una temática y un enfoque totalmente diferente. Sí, la primera sala está dedicada a su obra temprana y la primera acuarela que allí aparece data de 1949, es decir, se pintó cuando él tenía 17 años. Esa es la primera acuarela que hace parte de esta exposición y tiene 63 años de edad. Y la incluimos porque es interesante que en ella ya se intuye un interés por el volumen. En esa primera sala hay cuadros en los cuales se vislumbra un artista en etapa de formación. Es un artista que está abierto a diferentes influencias
y obviamente no ha madurado aún en su estilo ni en su lenguaje propio, pero precisamente él dice que la riqueza de un artista es la fusión de las influencias, y ahí realmente él estaba abierto a todo lo que podía estar sucediendo en torno a él, y eso tiene mucho que ver con la pintura del Renacimiento, que él estudió durante 3 años, que vivió en Europa entre los 19 y los 22 años de edad, básicamente. Fue muy influenciado también en alguna época por el muralismo mexicano, por el expresionismo abstracto, por el arte popular, el arte colonial, el arte precolombino. Todo eso fue asimilado de alguna manera dentro de su obra, hasta que finalmente él logró un estilo propio y un lenguaje propio, que es lo que todos los artistas logran cuando llegan a su madurez. Con motivo de los 80 años de mi padre, se van a llevar a cabo 6 o 7 exposiciones muy importantes este año en diferentes museos del mundo, pero ninguna va a ser exactamente como esta, además porque esta es muy grande y no todos los museos cuentan con el mismo espacio disponible para una exposición tan importante como esta, tan grande como esta. Esta es la retrospectiva más grande que se ha hecho jamás sobre la obra de mi padre, pero este año se está llevando a cabo, o se inauguró el 17 de marzo, una exposición en Assisi, Italia. Esta que se inauguró el 29 de marzo, otra que se inauguró el 5 de abril en el Museo de Antioquia en Medellín, que fue sobre el tema de la Vía Crucis. Ahora nuevamente en el verano, en el mes de julio, se inaugura otra exposición en Italia, y más adelante en el año otra en Bilbao, en el Museo de la Ciudad de Bilbao, y otra en Sao Paulo, Brasil. Así que ninguna es exactamente como esta, pero sí, obviamente estos cuadros algunos de estos cuadros harán parte de esas exposiciones. Esa serie surgió en el 2004, en la obra de mi padre. Fue en el momento de la invasión de los americanos a Irak, y se produjeron estas atrocidades en la cárcel iraquí de Abu Ghraib por parte de los soldados estadounidenses, y eso fue una cosa que estuvo en primera página en todos los periódicos del mundo durante un periodo largo. Mi padre estuvo leyendo acerca de esa noticia, y finalmente fue a raíz de un artículo que leyó, escrito por un periodista que se llama Seymour Hersh para la revista New York, que sintió realmente una indignación profunda, y agarró en ese momento un cuaderno de bocetos que tenía y empezó a hacer unos bocetos en el avión en el que iba. Se aterrizó el avión, se fue para su estudio y empezó a pintar su primer cuadro, y trabajó esta serie sobre Abu Ghraib durante 1 año y medio. Fue una serie muy importante porque de alguna manera también representó un paréntesis en la obra de Fernando Botero, para quien el propósito y el objetivo del arte siempre ha sido el de exaltar la belleza y el de producir placer, y obviamente estos cuadros, que son una especie de denuncia, son un paréntesis, o significan un paréntesis desde ese punto de vista. Él siempre ha dicho que el arte no tiene el poder de producir grandes cambios sociales o políticos, pero sí tienen el poder de dejar un testimonio que perdure en la memoria colectiva de la humanidad, y ese es precisamente el objetivo de estos cuadros, que quede un testimonio de las atrocidades que se cometieron, ojalá con el objetivo de que nunca se vuelvan a reproducir. El compromiso de él como artista siempre es con el cuadro antes que cualquier cosa, es decir, de todas maneras, desde el punto de vista pictórico, los cuadros están muy bien resueltos en su colorido, etc. Entre más bella es una obra de arte en sí, más capacidad tiene para perdurar, además, en la memoria colectiva. El Guernica, aparte de ser una denuncia por una atrocidad que se cometió por un bombardeo que se cometió en la época de la Guerra Civil Española, es un bellísimo cuadro, y por eso es que sigue siendo tan importante hoy en día y seguirá siendo para siempre en la historia del arte universal.